Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos. Comenzamos de rodillas. Santo Padre, Creador de todas las cosas, gracias por este santo sábado, gracias por este santo templo. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, con ese sol tan calientito que nos has enviado tan temprano. Pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor. Que la sangre de Jesús nos lave y nos purifique de toda inmundicia, de toda impureza. Suplicamos que generes en nosotros la tristeza genuina, el arrepentimiento auténtico que solo el Espíritu Santo puede generar por nuestras faltas y pecados. Pedimos, Señor, por los hermanos que están a camino, protégelos. Si hay espíritus inmundos en este santo templo, o si hay alguien que va a entrar más tarde durante la conferencia, acompañado por espíritus inmundos o poseído, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda. Y los que vengan acompañados por estos demonios, Señor, déjalos a esos espíritus inmundos afuera de este templo. Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea derramado sin medida en nuestros corazones, que la presencia sea tangible para nuestras almas, para que podamos disfrutar de la libertad que tú garantizas, aquí y en los lugares donde va a ser visto este video, esta conferencia. Señor y Dios, con la sencillez, con la humildad de Jesús, con el control de tu Espíritu Santo, de mis neuronas, de mi lengua, de mi voz, te pido que me ayudes a desarrollar este tema en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al capítulo 9. Capítulo 9. Yo voy a intentar dejar de lado el micrófono, porque estuve escuchando el audio y resulta que me pareció mejor sin micrófono. Vamos a ver hasta dónde llega mi voz. Bienvenidos los hermanos que están llegando. Organícense, siéntense, acomódense. Capítulo 9 del libro Salid de Babilonia, pueblo mío. El título de este capítulo: el adventismo del séptimo día. Entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esa iglesia. Es una profecía para el futuro, para los últimos días. Y tienen dos características en este versículo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17, y preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesús? Y la Biblia responde en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? Es el espíritu de la profecía. Para realizar este estudio, mantén en mente tú que nos vas a ver que el testimonio de Jesús destaca sobre todas las cosas el advenimiento de Jesús. Millones de católicos y protestantes, los cuales son auténticos hijos de Dios, al concientizarse de la urgencia de obedecer la orden imperativa del Altísimo, al cual sirven, porque son siervos de Dios. La orden es: salid de Babilonia, pueblo mío. Angustiados y afligidos le preguntan a Dios: Señor, ¿para dónde saldremos? ¿A dónde iremos? ¿Tienes tú una iglesia verdadera? ¿Cuál es tu iglesia y cómo la Biblia lo demuestra? Entre más de 45,000 denominaciones, ¿a cuál debemos entrar? Todas esas preguntas serán respondidas en este estudio. El origen del adventismo del séptimo día,
Para la mayoría esto va a ser una gran sorpresa. Bienvenidos hermanos, acomódense por favor. Después de la caída de Adán y Eva, en la sentencia y en las declaraciones dichas por el Señor a Satanás, preste atención a esto. En ese Génesis 3:15, Dios entretejió la fundación de su iglesia verdadera, simbolizada por la mujer. El Señor dijo a Satanás, ahí está Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia y su descendiente. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ahí está la mujer. Hay otros textos en la Biblia donde Dios simboliza a su iglesia verdadera con la figura de una mujer. Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Allí está simbolizada la iglesia que estaba acabando, la iglesia judaica, porque ella estaba embarazada para dar a luz al hijo prometido en Génesis 3:15, el descendiente, y tenía que nacer en la iglesia judaica. Pero una vez que nació, y esas 12 estrellas simbolizan a las 12 tribus de Israel, pero una vez que nació, ahora pasó a ser la iglesia cristiana, y las 12 estrellas representan a los 12 apóstoles. A pesar de que el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día solo fue adoptado oficialmente en 1863, es una historia muy bonita. David Hewitt en 1863, en la conferencia que se hizo con 3.500 miembros habían y 63 pastores, fue el instrumento que Dios escogió para que ese fuese el nombre propuesto, y fue aprobado por toda la asamblea en esa ocasión, pero fue confirmado por instrucción divina a través del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Pues bien, ese adventismo del séptimo día remonta sus orígenes a la primera mujer, o sea, a la primera iglesia verdadera que el Señor fundó después de la caída de Adán y Eva. En Génesis 3:15, Dios les prometió a Adán y Eva que su Salvador, o sea Jesús, un día sería el descendiente de la mujer, o sea que nacería en el seno de su iglesia verdadera. Ya vimos la simbología en Apocalipsis 12:1. Al aceptar nuestros primeros padres esa promesa, escuchen esto, escuche usted que va a ver este video, se dio inicio al adventismo. Estos primeros adventistas que creyeron en el advenimiento de su Mesías, dieron inicio al adventismo. Tenga eso presente. Jesús le aplastó la cabeza a Satanás con su sacrificio en la cruz, porque con su muerte pagó la deuda de todos los pecados de toda la humanidad. Con su resurrección le quitó el poder de la muerte al diablo. Los pecadores arrepentidos que mueren unidos a Jesús serán resucitados por el Salvador cuando Él regrese. Satanás le ocasionó la herida en el talón a Jesús, es verdad, como había sido profetizado en Génesis 3:15. Al ocasionarle la muerte en la cruz, Satanás fue el gran conspirador para asesinar al Hijo de Dios. Jesús salió de la tumba victorioso sobre la muerte. Su victoria garantiza la destrucción del maligno. Escuche lo que dice el testimonio de Jesús en el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, el libro más bello que existe en el mundo después de la Biblia. Escucha lo que dice: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial.
cuando vio a Cristo salir triunfante, resucitado de la tumba, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Así se concluyó la herida mortal en la cabeza profetizada ya en Génesis 3:15. Esto está en el capítulo del deseado, el Señor ha resucitado. 3 características identifican la iglesia verdadera. Escuchen esto, a través de toda la Biblia, vamos a hacer un paseo por toda la Biblia y vamos a verificar que siempre existió el adventismo del séptimo día con 3 características. El cordero que fue inmolado desde el principio de Apocalipsis 13:8, que se menciona ya, vamos a entender de qué está hablando. El cordero que fue inmolado desde el principio fue el primer cordero que Adán sacrificó. Esa palabra principio se refiere al primer sacrificio, con el cual simbolizó su fe en la promesa de que Jesús un día sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva aceptaron la amorosa promesa de salvación y la enseñaron a sus descendientes. Ellos, ¿cómo lo comprobamos? Porque ellos aceptaron las túnicas de pieles que el Señor les hizo. Génesis 3:21, y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. El Señor hizo las túnicas para Adán y Eva con las pieles de los 2 primeros corderos sacrificados por ellos mismos. Desde el primer sacrificio, cada cordero sacrificado simbolizaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, las palabras de Juan el Bautista. El testimonio de Jesús nos conmueve. En Patriarcas y Profetas, en el capítulo 3, el plan de la redención. Escuchen, por favor, usted que va a ver este video, préstele mucha atención a esto. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido la muerte, el hombre ni las bestias. Escuchen esto que desgarra el corazón. La primera vez que yo lo leí me desgarró el corazón. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Él estaba bien consciente de que ese era un símbolo de Jesús. Ahí está, la primera característica del adventismo del séptimo día. Al aceptar a Adán y Eva la promesa del advenimiento del Salvador prometido y enseñar a sus descendientes a aceptar a Jesús a través del sacrificio de corderos, formaron la primera iglesia fundada por Dios mismo. No se olvide. La palabra eclesia, que se traduce como iglesia, realmente significa congregación de adoradores de Dios en primer lugar. Esta es la primera característica que se destaca en la primera iglesia. ¿Cuál es? Creer y predicar el advenimiento de Jesús. A pesar de que en la época no haya tenido ese nombre en forma específica, el adventismo dio origen a la primera iglesia adventista, obviamente. Caín rechazó el advenimiento del Salvador, asesinó a Abel por haberlo aceptado y así rechazó el adventismo y fundó la primera iglesia falsa. Sus descendientes fueron tan malvados que Dios se vio obligado a destruirlos con el diluvio. Estos perversos descendientes de Caín, no se olvide que Caín reprodujo los atributos de Satanás. Son la descendencia de la serpiente mencionada en Génesis 3:15, acerca de la cual el Señor había dicho que pondría enemistad entre esos descendientes de Satanás a través de falsas iglesias hasta el fin de los tiempos. Con ellos Satanás formó una iglesia falsa. Ellos odian, persiguen y matan a los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia verdadera.
Vamos a la segunda característica del adventismo del séptimo día. El cuarto mandamiento de la ley de Dios comienza así: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo será sábado a Jehová tu Dios. Éxodo 28. La versión en portugués dice: el día del Señor. Muy bonito, y efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. En el Nuevo Testamento leemos: porque en cierto lugar, dice el apóstol Pablo, habló así del séptimo día. Escuche, Nuevo Testamento, escuche. Y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Nuevo Testamento, libro de Hebreos. Luego, escuche esto: resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Tremendo, tremendo. Pero ¿a dónde se remontó Pablo? A la creación del sábado por ocasión de la creación de la tierra y de la semana literal de 7 días. Aquí está. ¿De qué evento está hablando el apóstol Pablo? Pablo en el Nuevo Testamento está destacando la vigencia del mandamiento del sábado al destacar la ocasión en que Dios creó el sábado. ¿Dónde se registra la creación del sábado? En el relato de la creación, en el Génesis. Bueno, vamos a leerlo, preste mucha atención. Concluyéronse pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él cesó. Recuerde que la palabra cesó en el original hebraico es Shabbat, porque en él Shabbat descansó, cesó, reposó. De ahí se deriva la palabra sábado para casi todos los idiomas, porque en él Shabbat descansó, reposó, cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Génesis 2 del 1 al 4. ¡Qué maravilla, hermanos! Venga a la página 3. Jesús afirma que entregó el sábado. ¿A quién le entregó el sábado? ¿A quién, hermanos? A Adán. Él es el padre de la raza humana y al entregárselo automáticamente, ese sería un legado para todos sus descendientes. Aquí está. Y Jesús les dijo, recuerde que él tenía un auditorio enorme de judíos allí, fariseos, sacerdotes, herodianos, todo lo que se imagine, y se atrevió a decir: el sábado ha sido instituido para el hombre. Es una referencia a Adán. Escuche, él no dijo el sábado fue instituido para los judíos. Los judíos, ya lo explicamos aquí ampliamente en el estudio número 3. Los judíos surgieron en la historia bíblica 2500 años después de la creación, hermanos. Y sigue diciendo: de suerte que el Hijo del Hombre, el título que Jesús prefería usar para referirse a sí mismo. Qué orgulloso se siente de ser hijo de la humanidad. De suerte que el Hijo del Hombre, Jesús, también es Señor del sábado. Marcos 2, 27, 28. Miren nada más dónde está esto. En la Biblia católica. Me gusta mucho esta traducción porque usa el verbo instituir. Eso da en la mente el concepto claro de una institución. Maravilla. El hombre mencionado por Jesús en el Evangelio de Marcos es Adán. Jesús afirmó que la institución del sábado fue un legado para el hombre. Ya lo dije, por ser Adán el padre de la raza humana, el séptimo día, el sábado, el día del Señor, es un legado para toda la humanidad. Adán, Eva y sus descendientes aceptaron la promesa del Salvador y guardaban el sábado. Por esa razón, solo para el verdadero pueblo de Dios, el sábado, el séptimo día, es la segunda característica que los identifica como la iglesia verdadera. Para muchos,
la tercera característica, es una sorpresa identificarla y comprobarla como viniendo desde la iglesia después del pecado, post paraíso, después del paraíso. Escuchen, la tercera característica del adventismo del séptimo día. El testimonio de Jesús revela que Adán fue el primero en tener el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía. A pesar del pecado, Jesús continuaba hablando personalmente con Adán, a pesar de la maldición del pecado. En esa forma, dice el maravilloso libro del testimonio de Jesús, Patriarcas y Profetas, capítulo 4, el plan de la redención. En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana. ¿Qué importantes acontecimientos? Desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. Para abarcar tanto, es obvio que se necesita ¿qué? Una visión. Adán fue el primero en recibir visiones. ¿Y quién se las dio? El mismo Espíritu Santo. Eso se llama el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Pero además de Adán, la propia Biblia menciona uno de los patriarcas, desde Adán hasta Noé, que también tenía el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Está en el penúltimo libro de la Biblia, ese registro. Único capítulo, versículo 14, dice, hablando de Enoc, de estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, Judas 14. Enoc predicaba la segunda venida de Jesús y para ello tenía que saber acerca de la primera. Era obvio, claro que sí. El testimonio de Jesús nos informa detalladamente. Escuche, en el capítulo Set y Enoc, capítulo 7 de la historia de la redención, el Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación. Y abra sus oídos para lo que va a leer, porque es maravilloso, o para lo que va a escuchar. ¿Y por medio de qué dice allí, hermanos? Por medio del espíritu de profecía. Algunos creen que el espíritu de profecía apenas viene del 22 de octubre, diciembre del 1844, después del chasco del 22 de octubre de 1844. No, hermanos, el testimonio de Jesús siempre existió. Desde Adán pasó por los profetas, pasó por los patriarcas, lo tuvieron los apóstoles, lo tuvieron las 7 etapas del cristianismo y lo tenemos hoy todavía. ¿Quién es? El verdadero, ¿no? La iglesia adventista del séptimo día. Escuche, esto es un deleite leerlo, vuelvo y comienzo. Vamos a prestar atención. El Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio y demostró los grandes acontecimientos con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Los antediluvianos sabían eso y la enorme mayoría se perdió. Tremendo. Profetizar incluye instruir, enseñar y edificar la iglesia. Lea acá cuidadosamente el capítulo 14 de Primera de Corintios. El detalle específico está en el versículo 31. En raras ocasiones incluye la predicción de asuntos para el futuro. Escuche lo que dice. Bueno, ahí tenemos un ejemplo con Judas 14. Satanás siempre hizo la guerra contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Desde dónde, hermanos? Desde la primera iglesia que tenía Adán, Eva, Caín, Abel, Set,
y todos los descendientes, todos los patriarcas. Escuche lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahí dice Apocalipsis 12:17, pero usted sabe que es 19:10. Es error de digitación. 19:10. Vamos a lo que interesa. Vamos entonces a la gran conclusión. Estas tres características siempre identificaron la iglesia verdadera desde el origen de la iglesia adventista del séptimo día después del pecado hasta la segunda venida de Jesús. Por el poder de Dios, su iglesia siempre conservó estas tres características. ¿Cuáles son? Primera, creer y predicar el advenimiento de Jesús. Segunda, guardar el séptimo día, el sábado, el cual es el día del Señor. Tercera, tener el testimonio de Jesús, el cual es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Hijos de Dios e hijos de los hombres están registrados desde antes del diluvio. Vaya leyendo un poquitito, mientras bebo un poquito de agua, ya vuelvo. Hijos de Dios e hijos de los hombres. ¿Qué significa eso? Si los hijos de Dios son o somos hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de los hombres? Esa es una expresión que se refiere a los descendientes, lamentablemente, del rebelde Caín. Vamos a leer el texto, está en Génesis 6, 1 y 2. Preste bien atención. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres, descendientes de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¡Qué registro tan doloroso! Doloroso, hermanos. Eso se llama apostasía. Hasta el diluvio, los hijos de Dios eran los miembros verdaderos de la primera iglesia adventista del séptimo día, la cual se originó con Adán y Eva. Los hijos de los hombres eran los descendientes de la iglesia falsa, fundada por el perverso Caín, inspirado por Satanás. Satanás destruyó la primera iglesia adventista del séptimo día al lograr que los hijos de Dios, esa congregación de iglesia, de hijos de Dios, pueblo de Dios, se diesen a la promiscuidad hecha por las hijas de los hombres. Y aquí hay algo terrible. Recuerde que también ellas simbolizan como mujeres iglesias falsas. Y hay lamentablemente hijos de Dios que continúan siendo seducidos por esas falsas mujeres, esas falsas iglesias. Continúa repitiéndose la historia. Seducidos por las mujeres de la iglesia falsa, apostataron y luego vino el diluvio universal. Ahora vamos a comprobar lo que dije al comienzo, el paseo que habíamos prometido a través de toda la Biblia. Después del diluvio, cuando los ocho hijos de Dios fieles salieron del arca, los cuales eran el único remanente de la iglesia iniciada por Adán y Eva, a saber, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus 4 esposas, continuaron el adventismo del séptimo día. ¿Cómo lo comprobamos? La Biblia lo dice. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20.
Este sacrificio demuestra la fe de Noé en el advenimiento ¿de quién? De Jesús. Viendo la fe y la fidelidad de Noé, el Señor volvió a restablecer su iglesia verdadera a través de él y su familia. ¿Cómo? Léalo de la Biblia. Dice Génesis 9, 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. ¡Qué registro poderoso! Diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Tremendo. Vino el restablecimiento de su iglesia. Dios nunca será vencido. Lamentablemente, en Cam surgió la perversidad y la maldad, y la maldición de Caín recayó sobre él, pues Noé lo maldijo a causa de un grave pecado. Leemos en Génesis 9, 18 al 22 y también el 25. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, qué desgracia. Casi todos los hombres se rebelaron contra Dios. Únicamente Abraham, solo 2 sílabas, fue hallado justo. Y Dios lo escogió para continuar el adventismo del 7º día, y luego cambió su nombre para Abraham, con 3 sílabas. Escuchen lo que Jesús afirmó en Juan 8:56 acerca de lo que yo estoy diciendo. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vio viene del verbo ver. De ese verbo se deriva un sustantivo que se llama visión. A través de una visión, Abraham vio el día de Jesús, y dice el mismo Jesús, y se gozó. Ahí demostramos que Abraham tenía visiones. Ese gran profeta tenía el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Bueno, son palabras de los labios del propio Jesús. ¿Cómo? Abraham tuvo muchas visiones proféticas, tenía el espíritu de profecía, o sea, el testimonio de Jesús, y el Altísimo volvió a restaurar su iglesia verdadera a través del gran patriarca. Léalo, Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios, escuche, dijo de nuevo Dios, esta es la tercera vez, tercer intento del Señor. A Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. No se olvide que Gálatas 3:16 dice que esa simiente, ese descendiente de Abraham que venía, después le pasó la promesa a Abraham, es Cristo, no se olvide. Gálatas 3:16. A Jacob, nieto de Abraham, el Señor le cambió el nombre para Israel. De los 12 hijos de Israel desciende la nación de Israel. Al ser liberados de la esclavitud de Egipto, lo primero que hizo el Señor cuando llegaron al desierto fue restablecer la observancia del 7º día. Escúchelo, aquí está, Éxodo capítulo 16. Y el Señor dijo a Moisés: concéntrese porque esto es muy importante. Estamos hablando del restablecimiento de la institución del sábado. Como esclavos, ellos habían perdido de vista la observancia del sábado. Y además, el verbo que usó Faraón, presten atención a esto, cuando les dijo a Moisés y a Aarón: vosotros hacéis que ellos estén ociosos porque los hacéis cesar de sus trabajos. ¿A qué se refería? ¿Qué verbo es ese verbo? ¿Qué palabra es en el original hebraico? Ese cesar es Shabbat. Vosotros los hacéis hacer Shabbat, por eso están ociosos. No hay más Shabbat, dijo el faraón.
y se perdió de vista y se acabó el Shabbat. Por eso el Señor tuvo que restablecerlo el sábado. Lo primero que hizo allá en Éxodo 16. Vamos a disfrutarlo. Léalo conmigo. Por cierto, ¿no? Fue el faraón el primero que instituyó una ley contra el Shabbat, aunque solo saliera de sus labios, fuera verbal. Vamos a verlo. Preste mucha atención. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe. ¿Qué dice allí, hermanos? Si andará en mi ley o no. Preste atención a esto. Él usó la palabra ley. Eso ya era ley. Escuche. Pero el sexto día, ¿qué día de la semana es el sexto día, hermanos? ¿Qué día de la semana es el sexto día? Viernes. Pero el sexto día prepararán, el viernes se llama ¿cómo? El día de la preparación. Lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba se derretía. En el sexto día juntaron doble porción, 2 gómeres para cada uno. Hermanos, eso era como 4 kilos aproximadamente. ¿Qué dice aquí? Así el pueblo reposó. ¿En qué día? En el séptimo día, el sábado. Éxodo capítulo 16, allí está la restitución de la institución, el restablecimiento del Shabbat, del sábado, que viene ¿desde dónde? Desde Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Luego el Señor escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos de su ley moral. En el 4º mandamiento leemos: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 28 al 11. Atención, durante 1450 años el judaísmo predicó el advenimiento de Cristo. Cristo es la palabra para Mesías, es la palabra griega para Mesías, Christos o Cristos, como dicen algunos. Ellos predicaban el advenimiento del Mesías, por eso eran adventistas y guardaban el séptimo día, tengan eso en cuenta. Bueno, guardó el sábado ese pueblo de Israel, el día del Señor, el séptimo día, y sobre todo se distinguió, escuchen esto, por tener el testimonio de Jesús, el cual es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Israel tuvo muchos profetas, mire el Antiguo Testamento, está lleno de profetas. Acerca de uno de esos profetas, del profeta Simeón, leemos en el testimonio de Jesús: el espíritu de profecía estaba sobre este hombre. ¿Escucharon eso? El espíritu de profecía estaba sobre este hombre. Y mientras que José y María permanecían allí, admirados de sus palabras, los bendijo. Este fue el hombre que dijo: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Ahora estoy listo para aceptar la muerte, porque han visto mis ojos tu salvación, el Salvador a Jesús, y lo tomó en sus brazos y lo presentó por segunda vez después del sacerdote. Lo presentó ante Dios al bebé Jesús. ¡Qué maravilla, hermanos! Escuche lo que dice. Por cierto, hermanos, este es un registro del propio testimonio de Jesús. En el deseado de todas las gentes, el capítulo, la dedicación. Israel continuó el adventismo del séptimo día porque tenía las 3 características de la primera iglesia fundada por el Señor en el Edén después del pecado. Ahora, el adventismo del séptimo día en la iglesia apostólica, ¿se puede comprobar? Claro que sí. Vamos a leerlo. Jesús erigió una nueva iglesia cristiana y la fundó sobre él mismo con estas palabras: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, la piedra que se menciona
En el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores, esa vino a ser cabeza del ángulo, es Cristo. La piedra que se menciona en Daniel 2:44, que dice que del cielo fue cortada una piedra que vino como un meteorito a la tierra e hirió a la imagen en sus pies y destruyó el oro y la plata y el bronce y el hierro y el barro. Esa piedra es Jesús. Ahora escuche, cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está diciendo sobre mí mismo. Si alguien pregunta, ¿quién es esa piedra? Pedro responde, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la roca sobre la cual se fundó la iglesia cristiana y la fundó el mismo Jesús. Eso está en Hechos 4:11. ¿De dónde sacó esta declaración Pedro? Del Salmo 118, versículo 22. Los edificadores de la iglesia, los sacerdotes, el Sanedrín, rechazó a Jesús, pero esa piedra que ellos crucificaron vino a ser la cabeza de la iglesia, la cabeza angular, la roca sobre la cual se fundó el cristianismo. La iglesia apostólica también guardaba el séptimo día, predicaba el advenimiento de Jesús y tenía el espíritu de profecía, inclusive en un modesto discípulo llamado Silas. Se menciona muy pocas veces. El testimonio de Jesús confirma. En el libro Hechos de los Apóstoles, del testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, capítulo 20, Pablo exalta la cruz. Escuchen lo que dice, concéntrese por favor. Usted que va a ver este video, preste mucha atención a esta declaración del testimonio de Jesús. Silas, el compañero de labor de Pablo, era un obrero probado, dotado ¿con qué? Con el espíritu de profecía. El propio Pedro, Pablo, Judas, Juan fueron profetas, tenían el espíritu de profecía. La Biblia confirma que los apóstoles guardaban ¿qué día, hermanos? El séptimo día, que es el día del Señor. Son varios textos, voy a resumir, voy a compactar. Ellos, los apóstoles, pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Recuerden, Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Escuchen esto, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y hay más. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Y hay más. Y cada sábado razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 13, 14, 15, 42 y 44, Hechos 17, 2 y Hechos 18, 4. Y acerca del advenimiento de Jesús. También la iglesia apostólica predicaba el advenimiento de Jesús, era lo que más predicaban. Primera de Tesalonicenses 14, 15, 16, 17. Concéntrese, por favor. Vamos a dejar pasar el ruido. Por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, está hablando Pablo, que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay más textos, más uno, Santiago 5:7. Hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Predicaba o no la iglesia apostólica el advenimiento de Jesús? Claro que sí.
y si predicaban el advenimiento, ¿eran adventistas, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí, claro que sí. En su sabiduría infinita, el Señor predijo que su iglesia atravesaría 7 etapas hasta su segunda venida. Esas 7 etapas se registran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, con los nombres de 7 iglesias de Asia. La primera iglesia, Éfeso, va del año 31 hasta el año 100. La segunda iglesia, Esmirna, va desde el año 100 hasta el año 313. La tercera iglesia, Pérgamo, va desde el 313 hasta el 538, período en el cual se formó el papado. La cuarta iglesia, Tiatira, va desde el 538 hasta el 1517, cuando Martín Lutero inició la Reforma Protestante. La quinta iglesia, Sardis, va desde el 1517 hasta el 1798, cuando se cumplieron los 1260 años de la persecución papal y vino la herida de muerte ocasionada al papado cuando perdió su poder civil, secular, político y militar, y lo está recuperando. Desde 1929 comenzó a recuperarlo. La iglesia que sigue, la iglesia de Filadelfia, va desde 1798 hasta 1844. Y la última, ¿cómo se llama? La Odisea, que significa el pueblo del juicio, porque predicamos el juicio que está aconteciendo allá en el lugar santísimo, el santuario celestial, entre otras cosas. Y va desde el 22 de octubre de 1844, ¿hasta cuándo? Hasta el retorno de Jesús, y especialmente se conoce con qué nombre: Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Qué maravilla, hermanos! Eso es tremendo. Siga leyendo. En todas estas 7 etapas, la guarda del séptimo día, el sábado, el cual es el día del Señor, la predicación de la segunda venida de Jesús y el testimonio de Jesús, esas 3 características, fueron y aún son distintivos legítimos ¿de qué iglesia, hermanos? De la verdadera iglesia cristiana que se inició con Adán, Eva y sus descendientes hace casi 6.000 años. La Biblia y el testimonio de Jesús demuestran que el adventismo del séptimo día, o sea, la verdadera iglesia de Dios, atravesó toda la historia con esas 3 características, desde Génesis hasta Apocalipsis. A pesar de que el adventismo del séptimo día fue infiltrado, y aquí dan deseos de llorar, debilitado, perseguido, masacrado y en 2 ocasiones destruido por Satanás, el Señor lo sostuvo con su poder y sobrevivirá ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Acerca de las 7 etapas de la iglesia que Jesús fundó, Él declaró: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las huestes de Satanás, no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Amén, hermanos. Ahora vamos al llamado para nuestros hermanos que aún están en la iglesia de Roma. Para concluir, la iglesia de Roma no posee ninguna de estas 3 características. La iglesia de Roma no enseña a los católicos que Jesús regresará a la tierra por segunda vez. La iglesia de Roma no enseña a los católicos que el sábado es el día del Señor. La iglesia de Roma tampoco tiene el testimonio de Jesús. La iglesia de Roma es una falsificación de la verdadera iglesia de Dios. El protestantismo apóstata predica la segunda venida de Jesús, pero no acepta el sábado como día del Señor, y además no tiene el testimonio de Jesús. Estas son razones poderosas para que abandones a Babilonia, obedeciendo al llamado del Señor en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, pueblo mío. Vamos a concluir, hermanos, vamos a concluir de rodillas.
Santo Padre, Dios eterno, comprobamos, Señor, con la Biblia que el adventismo del séptimo día atraviesa toda la Biblia con tres características: predica, cree y enseña y acepta el advenimiento de Jesús, guardó y guardará el séptimo día, el sábado, el día del Señor, y además tuvo, tiene y tendrá el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, Señor. Por ello, Señor, todos los hijos de Dios, todo el pueblo de Dios que se encuentra en el paganismo, en el protestantismo apóstata y también en la iglesia de Roma, un día serán reunidos en esta única iglesia y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Y estamos invitando a través de esta oración a este pueblo de Dios que abandone todas estas instituciones falsas y que se una a la iglesia adventista del séptimo día, la verdadera, la única, la bíblica. En el nombre de Jesús. Amén.